cosas del patrimonio de Alía, patrimonio histórico, sobre todo de la iglesia, que es lo que más vale. Y este año lo que me gustaría contaros es un poco la historia del pueblo de Alía. Yo historia en el seminario he estudiado de rebote, y luego aquí de lo que me he podido ir encontrando sobre Alía. Últimamente, un día pasé al archivo del arzobispado de Toledo y allí hay unos buenos tacos de cosas históricas de Alía, porque el archivo histórico se arruinó durante la persecución religiosa, porque junto con la iglesia ardió. Sin embargo, allí sí que se conservan muchas copias de documentos interesantes aquí de la historia del pueblo. Vamos a ir por orden, y como los cuentos empiezan a contar desde el principio hasta el final, pues de historia empezaremos desde el principio. Las fotos son de Florencio o de Mario, alguna y de Jaime. Si hay alguna mal hecha, esa es mía. Pues yo no sé nada de fotos y las he hecho con el móvil, no tengo otra cosa. Así es que algunos datos que no me acuerdo muchos de ellos, pues los iré leyendo en el teléfono móvil, pues los tengo aquí escritos. Pasa. Primero. Dale ahí. Ahora. Bueno, prehistoria. Prehistoria se llama a ese periodo de la historia de la humanidad donde todavía no se escribía. La prehistoria dura en unos sitios hasta hace nada y en otros pues se terminó muchísimo antes. Aquí en Alía, desde hace poco, se ha descubierto que existe una presencia de los hombres primitivos muy antigua. Los restos más antiguos son restos líticos. Litum en latín es piedra, puntas de flecha, puntas de lanza, que pueden más o menos datarse en torno a 20.000 años antes de Cristo y se encontraron por las Rañas. Sin embargo, quizá lo más interesante de este periodo son las pinturas rupestres. En todo el valle de Cañamero y también aquí en las cuerdas de Altamira se han encontrado pinturas rupestres, en concreto las que hay en la cueva de los Doblones y en los abrigos de la cueva de los Doblones. Esas pinturas son las más altas localizadas hasta ahora en Extremadura. ¿Por qué se escondían ahí? Nos ha dicho Andrés que antes había lobos en el campo, hasta no hace mucho lobos, pero sabemos que hasta no hace mucho también había muchísimos osos pardos. El oso pardo estaba muy extendido por España. Por eso, las primeras tribus de cazadores iban nómadas y se tenían que refugiar arriba de todas las cuchillas, donde no tenían depredadores ni enemigos naturales, ni manadas de lobos, ni osos que podían ir por el campo. Sabemos, por ejemplo, que el rey Alfonso XI le gustaba pasear por aquí y tiene escrito un libro de monterías, literalmente se titula así, donde da a conocer la cantidad de piezas que se podían cobrar por estos montes, incluidos un montón de osos. Por eso los primeros hombres primitivos se refugiaban en todos esos abrigos, como puede ser la cueva de los Doblones. Por aquí tenemos muy pocas cuevas. Algunos dirán, ¿y por qué? Pues por nuestras sierras, son muy duras. Mira, para que se produzca una cueva, una cueva natural, se entiende, lo que tiene que pasar es que el agua vaya disolviendo la piedra. Pero la mayor parte de las piedras de nuestro pueblo son cuarcitas, y la cuarcita es una de las piedras más duras que existen. Mientras que hay otro tipo de piedra que se llama caliza, y la caliza es mucho más blanda, se disuelve con el agua. Por eso las grandes cuevas que hay, las cuevas del Águila, Arenas de San Pedro, o las cuevas de Castañar, las grandes cuevas son todas de caliza. Estas cuevas que tenemos en el pueblo, al ser de cuarcita, son cuevas poco profundas y no hay muchas, pero sí que las tenemos por las sierras, incluso por la Sierra de la Calera. Aquí tenemos la cueva de los Doblones y uno de los descubridores de las pinturas, Jaime. En todos esos abrigos que hay antes de la cueva se encuentran pinturas. Dale a la siguiente fotografía, Loro. Ahí vemos una serie de pinturas. Aquí vemos un hombre, después vemos la marca de unos dedos. Si le das la siguiente, Floro, vemos como una pintura esquemática. Os cuento. Hay pinturas que son artísticas, como las famosas cuevas de Altamira del norte de España, donde uno ve unos osos bien pintados, unos caballos. La pintura de aquí es pintura esquemática. Y la pintura tiene dos componentes, el pigmento y el aglutinante. El pigmento es el color, para el cual utilizaban óxido de hierro, y el aglutinante es el pegamento que hace que se junte ese óxido de hierro. ¿Con qué lo mezclas? Puede ser un aglutinante de origen natural, como un aceite, aunque normalmente estos hombres solían utilizar o bien aceite o bien aglutinantes de origen animal, como puede ser la sangre, o hasta no hace mucho algún tipo de proteína de los mamíferos sirve como aglutinante. La pintura al temple, aunque os lo voy a decir y os va a dar asco, pero está hecha con las tripas de los conejos. Cuando uno desuella un conejo, la tripa es pegajosa. Pues ese aglutinante se ha utilizado mucho y era el que utilizaban los hombres primitivos. Es pintura esquemática, se ven soles, se ven imágenes, se ven figuras,
pero nada más. Seguro que debajo del terreno se pueden también encontrar un montón de restos, como pueden ser puntas de flecha o de lanza, pero con el tiempo el terreno tiende a subir. De hecho, muchas de las pinturas están prácticamente a la altura de la rodilla. Lógicamente aquellos hombres seguro que no pintaron a la altura de la rodilla, sino de pie, con lo cual el terreno ha ido subiendo. Podemos pasar a la siguiente foto. Estas pinturas más o menos son la gente no se pone muy de acuerdo por lo que he visto yo para datarlas, pero tienen que ser de la Edad del Bronce antigua, aproximadamente entre 1500 y 2900 años antes de Cristo. Esto para unas pinturas rupestres es bastante tarde, porque normalmente las pinturas se pintaban mucho antes, pero es en esa Edad del Bronce cuando nuestro pueblo y toda la zona de las Villuercas se empieza a llenar de cazadores y de mucha gente. No solamente por la caza, porque estos hombres primitivos vivían de la caza, sino que les interesaba otra cosa de la cual tiene muchísimo nuestra zona. Se le llama Edad del Bronce, porque en aquella época todavía esta gente no había descubierto el hierro, pero fabricaba sus armas con bronce. Y el bronce es una aleación de estaño y de cobre. Y estaño y cobre hay muchísimo en las montañas de nuestro pueblo. En los pliegues de las cuarcitas, entre medias hay partes más blandas que parecen tierra, pero que están llenas de cobre y de estaño. Y por eso, durante toda esta época, en torno al 2900 a.C., 2900, pues se empieza a llenar de gente y de todo este grupo de cazadores, que empezaban ya a fabricar sus armas con bronce. Por eso, a lo que hay anteriormente se llama Edad de Piedra, fabricaban sus armas con piedra, y a lo que viene después, Edad del Bronce. Muy bien. En la Edad del Bronce, además, empezamos a encontrar una serie de asentamientos. Asentamientos que ya ellos empiezan a buscar recursos mineros. Aquí os he puesto una foto aérea, no sé si conocéis el sitio, el Cerro Castrejón. Sí. Cerro Castrejón está cruzando pues mirad, en el Valle del Ruecas hay más de 10 castros que eran de pobladores primitivos y de gentes primitivas, en concreto de la Edad del Bronce. Uno de los mejores conservados es el de Berzocana, mucho mejor conservado que el nuestro, y el de Madrigalejo. En el castro de Madrigalejo se han sacado algunas piezas que están en el Museo Arqueológico Nacional. En concreto, un sacerdote descubrió una estela donde habían grabado a un rey de estos pueblos montado en un carro con una lanza. Estos eran pueblos guerreros que se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, y que ya han dado un paso más en la evolución. Ya no están metidos en los riscos allá arriba, sino abajo. Son tribus y son como pequeñas ciudades-estado, cada una se gobiernan. Y como muchos apuntan los de las ciudades de al lado, donde sabemos que había sociedades democráticas y donde se hacían pactos entre una ciudad a otra y elegían democráticamente a sus líderes. Y para habitar no escogían montañas altas, sino que escogían cerros amesetados. Un cerro amesetado es una colina suave y que tiene una llanura para poder edificar el poblado. Pero claro, ¿qué es lo que sucede en un cerro? Que ya no tienes la protección de las montañas. Por eso, en casi todos los cerros existe doble amurallamiento. Flor, sí. Pásale ahí. Doble amurallamiento. Dejando el tip. Sí. Es que lo va poniendo así. Otro poco. Ahí. Además, aparece un foso. Pone ahí que está ahora ves dándole más, porque me parece. Aparece un foso. Y en concreto, en muchos de estos pueblos, el foso tiene como piedras de punta, para que si alguien intentaba entrar se la clavara. Las murallas son dobles, y aquí, en el Cerro Castrejón, si uno va, tiene unas jaras más altas que su cabeza, es imposible pasar ahí. Pero si os dais cuenta, vía satélite, veis cómo están las murallas gran claridad. Con el paso del tiempo, el terreno sube mucho y se dejan de ver todas las cosas, solo queda simplemente la muralla. Si se amplía más la foto, uno se da cuenta que tiene dos murallas, pero no se aprecian restos de un foso en este pueblo, mientras que en otros sí. Elegían estos cerros pequeños y sobre todo cerca de los ríos. Si uno va al Guadalupejo, ahí cerca está el castro este. Existen pues diversas teorías aquí en el pueblo, cosas que se cuentan, pero es muy posible que en el Alto de las Olivas existiese un castro parecido. Y algunos dicen que en lo alto del Cerro Santa Catalina. Puede ser. Lo que pasa es que cuando uno en historia no tiene pruebas documentales de que ha pasado algo, hay que buscar pruebas arqueológicas. Y como eso es muy caro, excavar el Cerro Santa Catalina y bajar 2 metros prácticamente de tierra a ver si ahí había un castro parecido a esto, pues no se sabe. Puede ser. Lo que pasa es que el Cerro Santa Catalina sí que el cauce fluvial le pilla un poquito más lejos, que sería el Jarihuela, que no deja de ser un
torrente. Entonces sí que le pilla un río más lejos y sería más improbable, pero estos y los otros 10 que están en línea por el río Ruecas son seguros. Y tirando para abajo por el Guadalupejo, donde se juntan el Guadalupejo y el río Guadiana, ya en Castiblanco también encontramos otro asentamiento. Síguele dando, Flor. Ahí, presencia del foso. Bueno, en este caso no. Dale más. Más. Bien. Estos asentamientos, antes de que llegaran los romanos aquí en España, tienen nombres y apellidos. ¿Qué pueblo era el que los habitaba? Pues mirad, antes de que llegaran los romanos, ¿habéis visto la serie? Yo no la veía, la serie Hispania esa que echaban donde en Antena 3 o por ahí. Pues resulta que aparecen los pueblos esos, peleándose. Aquí se dice los lusitanos, que eran extremeños. No. Lusitania estaba más bien metida en Portugal, aparte de Mérida y de Badajoz, y metida en Portugal. Eso era el pueblo lusitano. Aquí lo que había era el pueblo bretón y lo que está pegando cruzando el sistema central, que son Salamanca y Ávila. Eran los bretones. Y todos los pueblos, incluidos de Salamanca y Ávila, tienen todos la misma estructura que tiene el antiguo pueblo del Castrejón. Y si nos vamos más para abajo, a la provincia de Badajoz, estaban los tudetanos. Hemos dicho que lo que hacen estos pueblos es dedicarse también a la minería. En el río Guadalupejo hay varias catas de minas. Existen fases de perforación. Esas minas pueden ser de la Edad Media, pero es probable que ya desde la Edad del Bronce estos pueblos anduviesen buscando esos metales, porque sabemos que esos pueblos ya eran capaces de manejar el bronce. Después, los romanos les interesa esta zona, y esto lo sabemos explícitamente por la historia, por el bronce, y luego después en la Edad Media. Si uno va a la mina de los gallegos, dale, Flor, al siguiente, que está en torno al río Guadalupejo, obviamente a lo mejor este túnel se puede haber excavado en la Edad Media, pero eso no quiere decir que antes, a ras de suelo y a cielo abierto, esas minas no hubiesen sido utilizadas desde época de la Edad del Bronce. ¿Y qué hacían estos señores con el bronce? Porque no iban a estar sacando bronce todo el día, se lo comían, no. Lo llevaban para abajo, para el valle de Guadalquivir, y de ahí un pueblo comerciante que eran los tartesos comerciaban con fenicios y griegos, y estos pueblos cambiaban productos manufacturados ya, cerámica y otras muchas cosas, lo cambiaban por estaño y por cobre. Por lo tanto, de aquí a Sevilla y al valle del Guadalquivir estamos hablando prácticamente desde el año 1900 a.C. hasta que llegan los romanos, existía una actividad comercial muy grande y muy fuerte, que hace que todas estas sierras se pueblen y que prácticamente en cualquier cerro amesetado uno cabe y seguro termina dando con restos de algún poblado bretón. Vamos a ir viendo alguna foto más de la mina esta. Hay varias perforaciones mineras, no solamente en los cauces de los ríos, sino también en los riscos. Se le va dando también ahí. Esto veis un túnel por completo. Esta está en el río Guadalupejo. Y ahí vemos a cielo abierto. ¿Cómo se empieza a excavar siempre a cielo abierto? Que es lo más fácil. Las piedras se revientan con mucha facilidad a gran temperatura. Cuando uno pone gran temperatura, revienta las piedras. Entonces se excavaba un pequeño hueco, se le llenaba de combustible, pues tengamos brezo o cualquier cosa que genere mucho calor, que el brezo lo genera. Se le pegaba fuego y dejaban que las piedras se rompieran. Por eso los techos de todas esas minas están completamente negros. Y si le damos más para adelante, bueno, ahí se ve un poco de luz al fondo también. Y bueno, ya está. Hasta aquí, historia del pueblo. Sin embargo, y esto aquí ya viene un poco la leyenda de nuestro pueblo. Antes de que llegaran los romanos, aquí había los pueblos estos, se regían democráticamente, podían ser amigos unos pueblos unos de otros, tenían pactos comerciales, pero no existía la idea de una nación. Cada uno mandaba en su pueblecillo y ninguno habría salido mucho más allá de sus límites. Pero ¿qué pasa 2 siglos antes de Cristo? Y aquí sí que es importante nuestro pueblo. Pues 2 siglos antes de Cristo surgen 2 potencias, que ya no eran pueblecillos, sino potencias grandes, como si dijéramos Estados Unidos o países grandes, ¿no? Pues uno es Roma y otro es Cartago. Roma, capital en Italia, y Cartago en la zona norte de África. Y claro, ambos que querían ser dueños de todo el comercio marítimo por el Mediterráneo, empiezan a conquistar. ¿Y dónde se van a encontrar? Justo en la península ibérica. Y en el momento en el que se encuentran, empieza la beligerancia entre ambos pueblos y empieza a haber campañas. Y el primer gran líder de los cartagineses fue el general Amílcar Barca. Él emprendió lo que en la historia ha sido la Primera Guerra Mundial. Hasta ahora se peleaban un pueblecillo con un pueblecillo, pero no 2 imperios.
y una guerra que afectaba al mundo entero. Entonces, nos cuentan los clásicos, Polibio y Estrabón, que este señor perdió una batalla en un pueblo que se llamaba Eliqué. En el pueblo este lo sitiaron los cartagineses y el rey, sintiéndose pues que podía morir, lo que ordena es, y viendo que no puede luchar contra ese ejército, soltar unos toros embolados con fuego en los cuernos y que se llevaran por delante a todos los cartagineses, lo cornearan y tal. La cosa es que hoy en día en España no hay ningún sitio que se llame Eliqué. Entonces empiezan ya las conjeturas. ¿Puede tratarse de Elche, una famosa ciudad? ¿O puede tratarse de Alía? Algunos dicen que sí, otros que no. El caso es que el ejército cartaginés se va despavorido corriendo. Y el general Amílcar Barca muere ahogado en el vado de un río que está cercano a ese pueblo. Uno se pregunta, ¿y qué río tan grande pasa por Elche? Sin embargo, por Alía sí que tenemos una huida fácil, de esa para abajo, porque es todo prácticamente llano. Si tienes que huir, no vas a huir para la calera, sino todo lo contrario. A ver. Y también tenemos un río donde con facilidad te puedes ahogar, que es el río Guadiana, que está justo en dirección Castiblanco. Por lo tanto, para muchos historiadores, el escenario de esa mítica batalla podría ser, bien a gusto, si el pueblo todavía no estaba en esta ubicación, sino en el Alto de las Olivas, pues la zona de la Ermita de la Concepción y de la Dehesa para abajo. Es un dato histórico que se produjo esta batalla, no es una leyenda. Esto no es una leyenda, un dato histórico. Polibio y Estrabón la cuentan. Sin embargo, lo que no se ha descubierto todavía es el lugar de la batalla. Puede ser Elche, puede tratarse de Alía, para unos es una cosa, para otros es otra. A nosotros nos gustaría pensar que fue en nuestro pueblo. De hecho, se nos habla de un rey que era un rey muy humilde, un asentamiento bastante poco importante. Elche no deja de ser una ciudad cercana al mar y que posiblemente fue una ciudad con una influencia comercial muy grande y no tan pobre como relata Polibio. De ahí